Hola estudiosos del derecho, soy Sofía Aguilar, estudiante de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja, y hoy tenemos un tema que va a cambiar su perspectiva sobre los procesos judiciales. ¿Sabían que no todos los juicios terminan con una sentencia? Exacto. Existen formas extraordinarias que pueden concluir un proceso antes de que el juez dicte su fallo. Hoy descubriremos la conciliación, la transacción, el retiro de la demanda, el desistimiento, el allanamiento y el abandono. ¿Están listos para conocer estas salidas estratégicas del laberinto procesal? ¿Qué son las formas extraordinarias? Imaginen que están en medio de un juicio complejo, costoso y desgastante. ¿Qué pasaría si les dijera que existe una puerta de salida que puede beneficiar a ambas partes? En el derecho procesal, las formas extraordinarias de conclusión son precisamente eso, mecanismos que permiten terminar un litigio sin necesidad de sentencia. Pero, ¿qué las hace extraordinarias? Se llaman así porque son la excepción a la regla general. Estas formas extraordinarias rompen ese esquema tradicional. ¿Cuál es la diferencia fundamental? En la vía ordinaria es el juez quien decide el destino del caso mediante sentencia. En las formas extraordinarias son las propias partes quienes, de alguna manera, determinan cómo termina el proceso. Es como pasar de ser espectadores a ser directores de su propia obra judicial. ¿Por qué son tan importantes? Piensen en esto. Un juicio puede durar años, generar costos elevados en honorarios, tasas judiciales, peritajes y causar un desgaste emocional enorme. Las formas extraordinarias ofrecen alternativas más ágiles, económicas y, muchas veces, más satisfactorias para todas las partes involucradas. Pero aquí viene lo crucial, no todas son iguales ni tienen los mismos efectos. La conciliación. La conciliación, por su parte, es como una negociación asistida por un árbitro imparcial, el juez. ¿Sabían que pueden conciliar en cualquier momento del proceso? Incluso después de dictada la sentencia, si surgen problemas en su cumplimiento, así lo establece el artículo 233 del COGEP. Los principios sagrados. ¿Quieren saber qué hace que la conciliación sea tan poderosa? Sus principios fundamentales. El mismo artículo nos dice que la conciliación está guiada por varios principios que garantizan su efectividad y legitimidad. Primero, la voluntariedad. Nadie puede ser obligado a conciliar. Luego, la confidencialidad. Lo que se dice en conciliación se queda en conciliación. Es un espacio protegido. También está la flexibilidad. Se adapta a las necesidades de cada caso. Y por supuesto, la neutralidad e imparcialidad del juez, que no toma partido, sino que facilita el diálogo. A esto se suman la equidad y la legalidad. El acuerdo debe ser justo y conforme a la ley. Y finalmente, la honestidad. ¿Cómo funciona en la práctica? Aquí viene lo emocionante. ¿Dónde puede ocurrir la conciliación? El COGEP en su artículo 234 nos menciona que puede darse en distintos momentos del proceso. Por ejemplo, durante la audiencia preliminar o de juicio, si las partes llegan a un acuerdo, el juez lo aprueba mediante sentencia y el juicio concluye. También puede producirse en la fase de ejecución de sentencia cuando surgen dificultades para cumplir lo dictado. En ese caso, el juez convoca a una audiencia para buscar soluciones. Además, tienen la opción una conciliación parcial, es decir, solo se resuelve una parte del conflicto y el proceso continúa con lo que queda pendiente. Así de flexible y funcional es este mecanismo. En un caso de responsabilidad civil por daños en accidente de tránsito, las partes concilian durante la audiencia preliminar. El demandado acepta pagar $15,000 por daños materiales, pero se mantiene el juicio por daños morales. Resultado: proceso más rápido y costos reducidos. ¿Creen que es mejor conciliar o seguir hasta sentencia? Depende del caso. Si el acuerdo es justo y evita años de litigio, puede ser la mejor opción. Pero si hay principios importantes en juego, quizás valga la pena continuar. Si la conciliación es como una tregua, la transacción es como un tratado de paz definitivo. ¿Cuál es la diferencia clave? Como dice el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 235, la transacción pone fin al litigio de manera definitiva. El proceso de la transacción. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Todo empieza cuando las partes negocian y logran un acuerdo, ya sea fuera del tribunal o dentro del proceso. Luego, ese acuerdo se presenta ante el juez para que lo revise y lo apruebe.
Si todo está en orden, el juez autoriza la conclusión del proceso. Y aquí viene lo importante. Si una de las partes no cumple lo pactado, la otra puede solicitar su ejecución forzosa. ¿Qué significa eso? Que ese acuerdo tiene la fuerza de una sentencia ejecutoriada. Dato importante. ¿Sabían que la transacción puede ser parcial? Exacto. Funcionan las mismas reglas que en la conciliación parcial. Se resuelve una parte y el proceso continúa con el resto. Retiro de la demanda. ¿Alguna vez han cambiado de opinión sobre algo importante? En el derecho procesal también se puede. El retiro de la demanda es como decir, mejor lo pensamos otra vez. ¿Cuándo se puede retirar? Aquí está el truco. El artículo 236 del COGEP establece que solo se puede retirar antes de que la demanda haya sido citada al demandado. ¿Por qué? Porque una vez citado, ya se activó la maquinaria judicial. Efectos del retiro. ¿Qué pasa cuando se retira la demanda? Lo primero que ocurre es que el juez ordena el archivo del proceso. Luego, las partes regresan al estado en que se encontraban antes de iniciar el juicio, como si nunca hubiera pasado nada. Y lo mejor, el actor tiene la posibilidad de presentar una nueva demanda por el mismo asunto en el futuro. Es como tener una segunda oportunidad dentro del sistema procesal. Un abogado presenta demanda por incumplimiento contractual, pero antes de la citación descubre que su cliente no tiene toda la documentación necesaria. Retira la demanda, prepara mejor el caso y la vuelve a presentar. El desistimiento. El desistimiento es similar al retiro de la demanda, pero con consecuencias mucho más serias. ¿La diferencia? El desistimiento es definitivo. ¿Cuándo se puede desistir? Según el artículo 237 del COGEP, el actor puede desistir de su pretensión en cualquier momento antes de que se dicte sentencia en primera instancia. Pero, ojo, una vez que desistes, no puedes volver a presentar la misma acción en el futuro. Tipos de desistimiento. ¿Sabían que existen diferentes tipos de desistimiento en el proceso judicial? Aquí van. El primero es el desistimiento de la pretensión. Renuncias a lo que pedías en la demanda. Es decir, ya no buscas que el juez lo resuelva. El segundo, mencionado en el artículo 238 del Código, es el desistimiento del recurso. Decides abandonar tu apelación o impugnación, dejando firme la resolución anterior. Y el tercero es el desistimiento de la instancia, que implica abandonar el proceso antes de que se emita una sentencia definitiva. Cada uno tiene implicaciones distintas, pero todos reflejan una decisión voluntaria dentro del camino procesal. Requisitos para el desistimiento. ¿Qué se necesita para que el desistimiento sea válido? El artículo 239 del COGEP nos da las reglas y cada una cuenta. Primero, debe ser voluntario y realizado por una persona legalmente capaz. No puede imponerse ni provenir de alguien sin facultad jurídica. Segundo, debe constar en los autos del proceso y llevar una firma reconocida ante el juez, lo que garantiza autenticidad y voluntad expresa. Tercero, necesita la aprobación judicial. Sin el visto bueno del juez, no produce efectos procesales. Y cuarto, si el desistimiento es condicional, es indispensable el consentimiento de la parte contraria. Así se protege el equilibrio entre ambas partes dentro del proceso. ¿Cuándo no se puede desistir? No siempre se puede desistir, y el artículo 240 del COGEP lo deja muy claro. Por ejemplo, cuando una persona no tiene permitido comprometer su causa en arbitraje. También se bloquea cuando puede perjudicar a la contraparte o a terceros, protegiendo así los intereses que van más allá del proceso. Además, si quien desiste representa al Estado, necesita autorización expresa del Procurador General del Estado, y una de las más sensibles. En procesos de alimentos, el desistimiento no está permitido. Los derechos de niños, niñas y adolescentes no pueden ser vulnerados. En un proceso de divorcio, el demandante desiste de su pretensión principal, pero el proceso continúa porque hay menores involucrados y el juez debe proteger sus derechos. Los intereses de los niños siempre están primero. El allanamiento. ¿Qué pasa cuando el demandado dice, ¿sabes qué? Tienes razón, acepto lo que pides? Eso es allanamiento. Es una declaración expresa del demandado aceptando las pretensiones del actor antes de sentencia. ¿Cómo funciona el allanamiento? El artículo 241 del COGEP establece que la parte demandada podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda en cualquier estado del proceso antes de la sentencia.
Pero no es tan simple como parece. El juzgador no aceptará el allanamiento cuando se trate de derechos indisponibles. ¿Qué pasa cuando hay varios demandados? Aquí se pone interesante. Dependiendo del tipo de obligación, el efecto del allanamiento puede variar. Si se trata de una obligación divisible y solo algunos se allanan mientras otros no, el proceso continúa únicamente con los que se resisten. Es como una carrera de relevos, cada quien corre su tramo. En cambio, si la obligación es indivisible, todos deben allanarse para que el juicio se cierre. Y en el caso de un allanamiento parcial, en el que el demandado solo acepta parte de lo solicitado, el proceso sigue adelante con lo que queda pendiente. Así de preciso es el sistema procesal cuando hay múltiples partes involucradas. Pero cuidado, no todos los allanamientos son válidos. ¿Cuándo no sirve? El artículo 242 del COGEP expone situaciones en las que simplemente no surten efecto jurídico. Por ejemplo, si el demandado es incapaz, excepto en el caso de personas jurídicas, el allanamiento no tiene validez. También se considera inválido cuando el derecho involucrado no es disponible por las partes, como ocurre en materias protegidas por interés público. Además, si los hechos alegados no pueden probarse únicamente mediante la declaración de parte, el allanamiento pierde fuerza probatoria. Y finalmente, cuando la sentencia que se derive del proceso debe producir efectos sobre terceros, el allanamiento no es suficiente. Se requiere que se garantice también la protección de los derechos de quienes no son parte en el juicio. El abandono. ¿Cuándo ocurre el abandono? El artículo 245 del COGEP establece que el abandono se declara cuando todas las partes dejan de impulsar el juicio por 80 días contados desde la última actuación procesal. Es como un contador que llega a cero. ¿Cómo se declara? ¿Quién puede declarar el abandono? El artículo 248 del COGEP nos da dos caminos posibles. El primero es que el juez lo haga de oficio, sin necesidad de que nadie lo pida, como un vigilante automático que detecta la inactividad procesal. Y el segundo es a solicitud de parte, como si le pidieras al árbitro que dé por terminado el partido. ¿Y cuál es el efecto inmediato? Se cancelan todas las providencias preventivas que se dictaron en el proceso. Así de contundente es esta figura jurídica. Pero hay casos donde el abandono no procede. ¿Cuáles son? El artículo 247 del COGEP presenta situaciones especiales protegidas por la ley donde esta figura simplemente no aplica. Por ejemplo, cuando el proceso involucra derechos de niños, niñas, adolescentes o personas incapaces, son derechos protegidos y no pueden quedar sin resolución. Tampoco es posible declarar el abandono cuando los actores del juicio son instituciones del Estado. El Estado no abandona, debe garantizar el cumplimiento de sus funciones. Y finalmente, en la etapa de ejecución de sentencia, el abandono no tiene lugar, porque ya hay una decisión judicial firme que debe cumplirse sin excepciones. Consecuencias del abandono. ¿Qué pasa cuando se declara abandono? El artículo 249 del COGEP nos explica que los efectos dependen de la fase en la que se declara. Si ocurre en primera instancia, impide que el actor vuelva a presentar la misma demanda en el futuro. Si el abandono se da en segunda instancia o en casación, se considera que la parte desistió de la apelación o del recurso extraordinario, quedando firme la resolución recurrida y devolviéndose el expediente al tribunal de origen. Y ahí lo tienen, estudiosos del derecho. Hemos explorado las 6 formas extraordinarias de conclusión del proceso. Recuerden, no siempre es necesario llegar hasta sentencia. Estas herramientas pueden ser más eficaces y rápidas que un juicio completo. La clave está en saber cuándo y cómo usarlas. Hasta la próxima sesión académica.